Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda mesa que lleva por título Historia Latinoamericana y que está integrada por el maestro Rubén Ruiz Guerra, director del CIAL, por el doctor Carlos Tello Díaz, investigador del CIAL, y por su servidor Francisco Mejía. Es un gusto compartir esta mesa con dos reconocidos historiadores. Me permito presentar al doctor Carlos Tello Díaz. Él es investigador del CIAL, colega, amigo, y él es licenciado y maestro en Filosofía y Literatura en la Universidad de Oxford y tiene el doctorado en París en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. El doctor Tello va a presentar una interesante ponencia que lleva por título Continuidad del proyecto liberal entre la República restaurada y el porfiriato. De manera que, Carlos, te damos la palabra y la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Francisco. En el verano de 1867, en México, triunfa la República y es derrotado el imperio de Maximiliano. Con el triunfo de la República triunfa también el Partido Liberal en México. Los historiadores liberales de finales del siglo XIX en México, entre los que destacan Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra, Francisco Cosmes, Ricardo García Granados y Emilio Rabasa, vieron continuidad y no ruptura en los gobiernos mexicanos que accedieron al poder a partir del triunfo de la República, el de Benito Juárez, seguido por el de Sebastián Lerdo de Tejada, seguido por el de Porfirio Díaz, seguido a su vez por el del general Manuel González. Varios de estos historiadores fueron también protagonistas de los hechos que describen en sus libros, de manera notable Altamirano y Sierra, que colaboraron con todos estos presidentes a la vez. Tras el triunfo de la Revolución, sin embargo, tras el triunfo de la Revolución que estalla en 1910, surge la necesidad de establecer una distinción entre Juárez y Lerdo, protagonistas de la resistencia contra la intervención y el imperio, y Díaz, derrocado él mismo por la Revolución de 1910. Es decir, surge la necesidad política de hacer esta distinción. Daniel Cosío Villegas es quien le da prestigio intelectual y académico a la tesis de la ruptura en la serie de libros que coordinó con el título de Historia Mexicana, de Historia Moderna de México. Ella, una obra monumental e imprescindible, popularizó los conceptos República Restaurada y Porfiriato definidos por él para marcar esta ruptura. La tesis que quiero defender con ustedes hoy es que no hubo ruptura, que hubo continuidad, como lo vieron los historiadores liberales de finales del siglo XIX. A partir del triunfo de la República se detona de inmediato. La República triunfa en julio de 67 y en agosto de 67 Juárez y Lerdo detonan un proceso de descentralización del poder ejecutivo que progresa después de la muerte de Juárez durante el gobierno de Lerdo y que culmina con Porfirio Díaz. Al mismo tiempo, muchas de las dificultades que asociamos con el porfiriato son dificultades que enfrentan el propio Juárez, después Lerdo, y que tenían que ver, de hecho, con la Constitución de 1857.
Entre esas dificultades está la resistencia de los pueblos y las comunidades indígenas de México frente a la prohibición constitucional de poseer de manera comunitaria la tierra en México, estipulada por el artículo 27 de la Constitución, y también la inconformidad de los grupos que fueron marginados durante las elecciones en México, que era a su vez el resultado de la imposibilidad de hacer efectivo el sufragio universal, como lo proponía la ley reglamentaria del artículo 76 de la Constitución. De manera que quiero brevemente en este espacio decir en qué consistió ese esfuerzo por centralizar el poder en México, que empezó al triunfar la República en el verano de 67, y en qué consistieron estas dos dificultades que tuvieron todos los gobiernos liberales, no solo el de Díaz, la resistencia de los pueblos por un lado y la inconformidad de los que resultaban desplazados y derrotados en las elecciones. La República, como decía, triunfa en julio de 1867 y en agosto Benito Juárez lanza la convocatoria para llamar a nuevas elecciones de presidente y de diputados, de gobernadores, pero junto a la convocatoria lanza también una consulta popular para que el pueblo mexicano se expresara por medio de un plebiscito a favor y en contra de una serie de reformas propuestas a la Constitución con el objetivo explícito de fortalecer al poder ejecutivo y de debilitar al poder legislativo. La Constitución del 57 sentaba las bases de un sistema de gobierno que tenía en realidad un espíritu más parlamentario que presidencial y que en ese sentido estaba planteado a contracorriente de la tradición en México. Los constituyentes estaban convencidos de que la soberanía residía en uno de los poderes, que era el legislativo, y establecieron así una asamblea única, todopoderosa, frente a un ejecutivo débil y frágil que no tenía ni siquiera el derecho a veto. La convocatoria que lanza Juárez tenía, como decía, el objetivo explícito de revertir este equilibrio entre los poderes, y así lo dice Lerdo de Tejada con todas sus letras en una circular que acompaña la convocatoria, y cito a Lerdo. Según esta es una circular de Lerdo fechada en agosto de 1867, en el momento del triunfo de la República, al lanzar la convocatoria a las elecciones. Según están organizados en la Constitución, el legislativo es todo y el ejecutivo carece de autoridad propia frente del legislativo. El gobierno cree necesario y urgente el remedio. Hubo una serie de reformas propuestas en la convocatoria para fortalecer al Ejecutivo. Eran básicamente 4. La primera era la creación de una Cámara más, además de la Cámara de Diputados, la del Senado. En México, desde el triunfo de la independencia, existían 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Constitución de 1857 desaparece la Cámara de Senadores, desaparece el Senado y convierte la Cámara de Diputados en una asamblea, como decía, todopoderosa, que actúa como una convención. El objetivo del Senado era dividir este poder legislativo en 2, creando una Cámara más fácilmente controlada por el presidente de la República y que tenía además la facultad de intervenir en la vida de los estados con el fin de limitar el poder de los gobernadores.
La segunda reforma propuesta por Juárez era otorgar al presidente de la República la facultad de vetar las resoluciones de los legisladores que no contaran con 2/3 de los votos. La tercera, facultad al presidente para dar informes no verbales, sino por escrito, e incluso por conducto de sus ministros. Y la cuarta era restringir las facultades que tenían los diputados para convocar a sesiones no ordinarias de trabajo. Hubo una reacción violenta de una buena parte del Partido Liberal contra este plebiscito que proponía Juárez para debilitar al Poder Legislativo, para fortalecer al Poder Ejecutivo. Esta división, de hecho, produjo su enfrentamiento con Porfirio Díaz, quien irónicamente, paradójicamente, encabezó la fracción del Partido Liberal que se opuso al fortalecimiento del Poder Ejecutivo, que defendió la integridad del Poder Legislativo. Las reformas propuestas por Juárez fueron rechazadas en su origen, pero retomadas después por Lerdo, entre ellas la creación del Senado, que tuvo lugar durante su gobierno, cristalizaron justamente en tiempos del hombre que había sido en el verano de 1867 su principal detractor, Porfirio Díaz. Quiero ahora mencionar rápidamente dos problemas que enfrentaron todos los gobiernos liberales, no solo el de Díaz, el de Juárez y el de Lerdo también, que tenía que ver con el voto. La Constitución de 1824 estipulaba que el presidente del país debía ser electo por el voto de las legislaturas estatales. Cada legislatura tenía un voto y el presidente era electo de esa manera. Los constituyentes que elaboraron la Constitución de 1857 establecieron el sufragio universal, como era entendido en esa época, es decir, todos los hombres mayores de 21 años o de 18, si estaban ya casados, tenían voto. Era un sistema electoral complicado incluso para nosotros, más todavía para personas que no estaban acostumbradas a ejercer el voto, que no entendían el sentido del voto, que vivían generalmente marginados, en la pobreza, que no sabían en su inmensa mayoría leer y escribir. Alrededor del 92% de la población de México era en ese momento analfabeta. Era una elección que ocurría en dos momentos. Había primero las elecciones primarias, seguidas 2 semanas después por las elecciones secundarias. En las elecciones primarias se los cuento rápidamente para que vean que se trataba de un ejercicio bastante complejo. En las elecciones primarias lo que sucedía es que todos los ciudadanos, incluidos quienes, bueno, todos los mexicanos, más bien incluidos los que no podían votar, eran divididos en secciones de 500 personas que se reunían para elegir a un elector, normalmente el cacique del pueblo, el hombre respetado de la localidad. Y esos electores 2 semanas después se reunían en la cabecera de distrito electoral para votar por el presidente de la República. Firmaban un acta y la mandaban a la Cámara de Diputados y los diputados se conformaban como colegio electoral y declaraban presidente de la República a quien ganara la mayoría absoluta de los votos. En las elecciones primarias había casillas en las que los primeros 7 ciudadanos que llegaban se conformaban como presidente, secretario y escrutadores de casillas para empezar a contar los votos. Un proceso, como ven ustedes,
complejo, imposible de realizar en la práctica. Juárez optaba por movilizar al ejército y a los jefes políticos para inducir el voto, gastando cantidades importantes de dinero para comprar a los caciques locales en favor de un candidato. Y ya después, en tiempos de Díaz, todo esto ocurría menos porque ya no era necesario, se llegaban antes de las elecciones a acuerdos cupulares para decidir cuáles eran los candidatos que iban a ganar, y las elecciones eran una farsa y un simulacro. No obstante, todo esto generó inconformidad entre los dirigentes que eran marginados durante las elecciones. Y el problema del voto, del ritual para acceder al poder, fue siempre por esta razón un problema de la Constitución del 57, no solo de Díaz, como es bien sabido, sino de todos los gobiernos que ejercieron el poder bajo su autoridad. Otro problema que fue similar, que tuvieron que enfrentar no solo Díaz cuando fue presidente, sino también Juárez y Lerdo, fue el de la resistencia de los pueblos contra lo que estipulaba el artículo 27 de la Constitución. Los liberales juzgaban a los indios y a los campesinos un lastre para el avance del país. Deseaban que fueran dueños de sus parcelas, pero no miembros de una comunidad. El artículo 27 de la Constitución de 1857 significaba un golpe de muerte contra los bienes de las comunidades. Decía así, y lo cito: ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces. Este artículo atentaba, en primer lugar, contra las corporaciones eclesiásticas, es decir, contra la Iglesia, que tuvo la fuerza suficiente para oponerse con las armas a lo que dispone el artículo 27 de la Constitución, primero en la Guerra de Reforma, después en la Guerra de Intervención, y fue derrotada. Pero el artículo incumbía también a las corporaciones civiles, es decir, a los pueblos indígenas, a los pueblos campesinos e indígenas de México, porque al quedar abolida constitucionalmente la propiedad comunal, los indios y los campesinos fueron de pronto privados de los bienes que disfrutaban en comunidad desde los tiempos de sus ancestros: la madera, la leña y el carbón de los bosques, los pastizales y los forrajes para sus animales en las montañas, el derecho de caza, pesca y recolección. En los montes, el uso de cal, arena, barro, ixtle, y reaccionaron de inmediato en contra del poder liberal. Muchos caciques indígenas fueron de hecho partidarios del imperio de Maximiliano. Vieron desde el principio que las leyes liberales atentaban contra su integridad. Casi inmediatamente después del triunfo de la República surgieron rebeliones importantes en todo el país. La más violenta de todas fue quizá la de los yaquis en el sur de Sonora. Hubo rebeliones indígenas y campesinas también cerca de la capital, en el Valle de Chalco. En el último coloquio del CEALC hablé de un personaje maravilloso, una especie de Emiliano Zapata del siglo XIX llamado Julio López, quien organiza los pueblos del Valle de Chalco para enfrentar a las haciendas que usurpaban e invadían las tierras de los pueblos, que fue perseguido por el Ejército Federal
y ejecutado, fusilado en la plaza de Chalco en el verano de 1868, al año de haber triunfado la República, cuando era presidente Benito Juárez. Y aquí lo dejo, si quieren, cuando abramos la mesa de preguntas y respuestas, podamos continuar. Muchas gracias.